Hola amigos, ¿recuerdan su aventura más interesante que comenzó con una locura? Así fue mi investigación de SCP-610. Para aquellos que aún no me conocen, soy el detective Boyd. Estudié los objetos SCP de la Fundación durante años, y hasta ahora he tenido la suerte de no convertirme en uno de ellos. Fue una de mis primeras investigaciones en Siberia. Allí es precisamente donde se encuentra SCP-610, también conocido como la carne que odia. Este objeto entra en la clasificación Keter y habita un área de unos pocos miles de kilómetros cuadrados alrededor del lago Baikal. SCP-610 es algo así como una enfermedad infecciosa de la piel. La policía local fue la primera en descubrir este objeto porque recibió informes de personas desaparecidas. Al principio no prestaron mucha atención a estos informes, es decir, hasta que la policía comenzó a desaparecer junto con los aldeanos locales. Al principio comenzaron a desaparecer los policías locales y luego los policías regionales. Cuando perdieron el contacto con un agente federal enviado a investigar las desapariciones, el gobierno ruso decidió ponerse en contacto con la fundación. Parecía como si la región estuviera infectada por alguna enfermedad que, dentro de las 3 horas posteriores al inicio de los síntomas, el pecho y los brazos del individuo infectado se cubren de tejido cicatricial. Durante la siguiente hora también se cubre la espalda y las piernas, y pronto todo el cuerpo del desafortunado individuo queda envuelto en tejido cicatricial. Si la infección ocurre en un ambiente cálido, todo este proceso se puede acelerar hasta solo 5 minutos. En esta etapa, la persona infectada muere por un corto tiempo, aproximadamente 3 minutos, solo para reanimarse con todos los procesos de vida acelerados hasta 2 o 3 veces su velocidad normal. Las cicatrices del individuo comienzan a crecer y a moverse, alterando su apariencia más allá del reconocimiento, pero él o ella permanece más o menos vivo. En esta etapa, a los infectados les crecen apéndices, cabezas y cosas adicionales que no se encuentran en la naturaleza. A veces se encuentran orificios en estos nuevos apéndices. Solo una parte de los infectados sobrevive más allá de esta etapa. En la siguiente etapa, algunos de los infectados se detienen en su lugar y echan raíces en el suelo. Es probable que, al hacerlo, estas criaturas creen un entorno favorable para sí mismas, ya que las cosas cubiertas por la carne de la criatura no se vuelven infecciosas. Los seres vivos alterados por la infección experimentan un impulso irreprimible de infectar al mayor número posible de personas. Si conserva la capacidad visual, se acerca a cualquier individuo no infectado que vea, pero si se queda sin ojos, se puede estar a salvo manteniendo una distancia de 30 metros con ellos. La fundación tuvo que aislar una gran área e instalar sistemas de vigilancia en todos los asentamientos infectados conocidos. A este objeto se le dio la clasificación Keter y se le apodó la carne que odia. Se erigió una valla alrededor de toda la zona de infección, a través de la cual no se permite el paso de ningún civil con el pretexto de que están realizando ejercicios militares en la región. La amenaza se considera neutralizada condicionalmente. ¿Por qué condicionalmente? Porque es imposible aislar completamente a SCP-610, dado que el área afectada ocupa cientos de kilómetros cuadrados. Todo lo que intente escapar del perímetro de seguridad se dispara a la vista y se quema con el uso de munición incendiaria. Está prohibido intentar salvar a personas que hayan tenido contacto con la enfermedad. De hecho, se utilizan tácticas de tierra quemada alrededor de la zona de exclusión para evitar que se propague. Se puede aislar a una persona si no se puso en contacto físicamente con una persona infectada, sino que se acercó a una distancia de 3 metros. Los aislados se examinan con la ayuda de tecnología robótica. No se ha registrado casos en los que la infección se haya propagado por el aire o por el agua. Los laboratorios que realizan pruebas con muestras deben quemarse inmediatamente si aparecen signos de infección. Lo más interesante sucedió durante las primeras investigaciones. Fue cuando logré acercarme, pero afortunadamente no lo suficiente. El primer protocolo de campo de la Fundación es sobre los infectados por SCP-610 y su forma de vida, hasta donde se puede decir que existe. Habiendo recibido permiso del gobierno ruso para realizar una investigación, la Fundación permitió que su robot Herbie entrara en un asentamiento designado como parte de la zona A. En ese momento, el número de infectados en el asentamiento era de 79. Herbie pasó 2 horas grabando a los infectados afuera. Los científicos notaron algo similar al comportamiento social entre los afectados por la enfermedad, por lo que enviaron al robot a una de las casas donde los infectados parecían estar congregándose. Ninguno de ellos prestó atención a la llegada del robot. Uno de ellos se sentó junto a una mesa, otro yacía en la cama, otro estaba situado debajo de una mesa y otro par estaban de pie en la habitación. El que estaba sentado pasó junto a los demás presentes en la habitación. Luego comenzó a golpear al individuo que yacía en el sofá, quien se defendió, pero pronto dejó escapar un chillido desgarrador. El que lo golpeaba soltó una nube de esporas por el orificio de su pecho y volvió a poner la mesa. Dispuso los platos y vertió el producto de su propia carne en cada plato. Varios de los infectados vinieron de fuera e hicieron una cena improvisada. Cada uno de ellos devoró un bocado usando un orificio en sus cuerpos. Luego se fueron. El robot salió con ellos. Luego, Herbie comenzó a grabar a un grupo de sujetos parados alrededor de un pozo. Todos menos uno se tomaban de las manos y formaban una cadena. Ese individuo agarró a Herbie cuando pasaba. Lo último que registró fue el rostro bien conservado de una niña de unos 12 años. Capturó y penetró la carcasa del robot usando ramas. Herbie se encendió de nuevo 5 horas después, pero ya no respondió a los comandos, por lo que fue desactivado de forma remota. Se reclutó personal de clase D para construir una cerca alrededor de la región infectada por SCP-610. Muchos de ellos fueron infectados por la carne que odia. Los científicos de la Fundación decidieron aprovechar esto. Enviaron a una parte de los infectados a la zona C con transmisores de video. En las primeras etapas, los infectados todavía estaban mentalmente sanos, por lo que se les
les entregaron armas. Cuando comenzaron a perder el conocimiento, se les permitió destruir cualquier cantidad de objetos. Se colocaron pilares vivos de 3 a 4 afectados alrededor de todo el perímetro de la zona C. Tenían varios orificios, aparentemente sirviendo como generadores térmicos. El personal de la clase D informó que la temperatura del aire en la zona alcanzó aproximadamente 32 grados. Les recuerdo que esto tuvo lugar en Siberia y que la carne que odia adora las temperaturas altas. El centro del asentamiento se encontró una bola de carne de personas y animales infectados colgando sobre un pozo. Pulsaba cada 5 segundos liberando esporas. Un empleado de clase D disparó una bengala de señalización a la pelota. El nido se incendió, hubo explosiones y todas las cámaras se destruyeron, por lo que no se sabe qué sucedió. La destrucción de la bola resultó inesperadamente en bajas masivas entre los infectados en la zona A. El reconocimiento aéreo mostró que los individuos infectados y la carne que cubría los objetos se habían secado. En ese momento, un grupo de pacientes ingresó a la casa que de repente se hundió parcialmente en el suelo. Los portadores de la carne que odia se escondieron en el cráter resultante. La detección remota inicial indicó que no había rastros de SCP-610 en el sitio A. La fundación envió personas a estudiar el cráter. En ese momento hubo un terremoto de magnitud 2.3. Tan pronto como terminó, una corriente de esporas brotó de un agujero en el suelo. Cubrieron todo en un radio de 50 metros. Los trajes de materiales peligrosos de los empleados los protegían de las esporas, pero no podían protegerlos de las personas infectadas que volaban. Las bestias aladas recogieron a los empleados y los arrojaban a un embudo. Luego, la actividad sísmica se reanudó en la zona. Esta vez, del agujero, junto con las esporas, apareció una criatura hecha de la carne que odia, similar en forma a una persona, pero 20 veces más grande que el humano promedio. Una hora después de la desaparición del equipo de investigación y la falta de actividad en la zona, se envió un dron al cráter. Encontró rastros de carne viva, pero no infecciosa en las paredes del túnel. A una profundidad de 100 metros aparecieron pequeñas ramas del embudo principal y, a una profundidad de 250, la mina se inclinó hacia un lado en un ángulo agudo. Este túnel estaba completamente cubierto de carne, pero su tamaño permitía que el dron no lo tocara. Durante su exploración, el dispositivo descubrió un río subterráneo y una salida a la superficie. Resultó ser un asentamiento de montaña abandonado, cubierto con la carne muerta de SCP-610. El lugar se llamó Zona B y no se encontró ninguna infección activa allí. El dron se perdió debido a que fue atacado por la criatura humanoide, pero antes de eso, el dispositivo logró recolectar y enviar muestras de agua del río subterráneo a los científicos de la fundación. No se encontró rastro de SCP-610 en ellos. Teniendo en cuenta la muerte de la carne tras la destrucción de la bola en el sitio C, la fundación se centró en encontrar la fuente de la contaminación. La dirección central del cuartel general autorizó el paso del grupo de asalto a los túneles. Sorprendentemente, los operativos llegaron al río descubierto por el dron sin incidentes. Se descubrió que la superficie de uno de los túneles que se estaba investigando estaba cubierta de tejidos no contagiosos de la carne que odia. Hacia el kilómetro 20 del corredor subterráneo, esta capa se volvió tan gruesa que los operativos solicitaron el uso de un vehículo todoterreno. Es de destacar que no hubo vástagos de SCP-610 en el agua del arroyo subterráneo. Mientras el personal de la fundación esperaba el vehículo, fueron atacados por infectados con SCP-610. Según las imágenes de la cámara de uno de los empleados, se formaron y se separaron de los tejidos que cubren las paredes del túnel. Además, estas criaturas no eran similares a ninguna conocida anteriormente. Fue entonces cuando comenzó el espectáculo de terror. Solo diré que parte del grupo llegó destruido. Había una iglesia en la que las personas vivas, enredadas con carne carmesí no infecciosa, colgaban del techo. El tejido de SCP-610 los usó como una fuente de nutrición para crecer. Cuando la campana comenzó a sonar, todos los infectados que vivían en el asentamiento vinieron a comer la carne carmesí. Antes de este punto, los sujetos parecían haber ignorado la presencia de los operativos, pero tan pronto como salieron de la iglesia, los operativos fueron atacados y se perdió la conexión con ellos. Los documentos se refieren a este último registro de transacciones como la fuente de origen y, por supuesto, está altamente clasificado. El origen del objeto es quizás su único secreto. Tiendo a pensar que SCP-610 llegó a la Tierra desde el espacio. Parecen seres de otras dimensiones y en otros aspectos, la carne que odia es bastante similar a una infección o una forma de vida parasitaria. Por ejemplo, un hongo Cordyceps unilateralis, común en los bosques tropicales, infecta a las hormigas con sus esporas. Crecen en el cuerpo del insecto y secretan una sustancia que obliga a la hormiga a obedecer al parásito en lugar de atender a las necesidades de su colonia. Estos insectos se llaman hormigas zombies. Esto nos lleva a otra conclusión. SCP-610 debe tener alguna forma de inteligencia colectiva o una inteligencia de enjambre. La fuente de la carne que odia puede parecer una reina, como en el caso de las hormigas o las abejas. En uno de mis próximos videos puedo contarles más sobre mis aventuras en Siberia. Mientras tanto, comparte lo que piensas de SCP-610 en los comentarios. Deja un me gusta y suscríbete. Nos vemos.